vamos a entrar ya en forma específica a lo que es el Estado. Estoy prácticamente en el siguiente capítulo, capítulo 4. Del Estado, ya ven que hemos venido hablando. Les mencioné en su momento, cuando se hizo el desarrollo histórico de la política como una ciencia, recuerdan que les hablé de grandes pensadores de la antigüedad, de la antigua Grecia, como lo que había dentro del Estado, dentro de ese momento, eran las llamadas polis o ciudad-estado. Recuerden que les había mencionado que en lo que era la antigua Grecia no había una sola polis, sino que habían gran cantidad de polis, de ciudades. Cada uno tenía su propio gobierno. Recuerden que les había dicho de que dentro de así como tenía su propio gobierno, tenía su propia constitución y su propia organización. Recuerden que les había mencionado que únicamente se unían para los Juegos Olímpicos, concluían los Juegos Olímpicos y cada quien iba a lo suyo y se volvían a unir cuando había que presentar contienda con otros pueblos que no fueran de los que conformaban la antigua Grecia. O sea, bueno, a ver, Dan dice que está en la llamada, pero que su teléfono no está muy bueno, de repente te va a salir, no importa, pero si vuelves a pedirme que te admita, te vuelvo a admitir, no tengas pena. Bueno, les mencioné también en su momento cómo estas ciudades, estados, eran relativamente pequeñas, no eran muy grandes, ya en su conjunto sí eran bastantes, pero cada una de ellas era bastante pequeña, en lo cual recuerdan que les había mencionado que estaban, primero, el gran grupo de la población eran los esclavos, puesto que era una sociedad esclavista. Luego estaban los ciudadanos, que eran los que tenían la autoridad, y había una intermedia que eran los extranjeros o metecos. Indudablemente, los llamados ciudadanos eran los que tenían la autoridad, eran los que hacían la constitución de cada uno de aquellas ciudades-estados. Sin embargo, tenían sus derechos y estos ciudadanos, como miembros de la polis, que era lo que hacían, a participar en la vida política de cada una de esas ciudades-estado. Sin embargo, recuerden también que les había mencionado que después de la polis de los griegos, nace el imperio en Roma. El imperio también en ese momento tenía sus instituciones, estaban organizados políticamente y ellos tenían sus legiones. Sin embargo, sabemos que durante el imperio después de él sigue evolucionando y qué es lo que da lugar, lo que va a ser las ciudades feudales, el feudalismo, la Edad Media. Recuerden que les había mencionado que en la época feudal se llamaba feudal porque la tierra estaba dividida en feudos y el dueño de la tierra, que era el señor feudal, que eran los que vivían en los castillos, que eran los que tenían la autoridad. Por supuesto que la autoridad en su feudo, porque la autoridad general eran los reyes. Sin embargo, posteriormente van a aparecer los estados regionales en Europa, ya con la evolución, y que esos estados regionales, digamos, van a fundar, por ejemplo, lo que es la República de Venecia, la de Florencia, etcétera. Y sin embargo, luego, en el siglo XVI, siempre en el desenvolvimiento y evolución del ser humano, es donde van a surgir los estados nacionales. Ahí ya vamos a situar, por ejemplo, a España, Inglaterra, Francia, etcétera, que ya son estados nacionales, casi lo que conocemos en este momento. Los estados, los que conocíamos de Europa, porque sabemos que posteriormente dio lugar a la conformación de la Unión Europea. ¿Quiénes conforman la Unión Europea? Ahí se unen los estados que habían nacido, los llamados estados regionales, que prácticamente, ¿qué es lo que hacen al conformar la Unión Europea? Ceder parte de su soberanía a las autoridades suprarregionales. ¿Quiénes son las autoridades suprarregionales? Quienes están a la cabeza de lo que es la Unión Europea. ¿Qué vemos aquí? Prácticamente cómo ha ido evolucionando el Estado. Ahora bien, el Estado que conocemos actualmente,
el estado en el que estamos, no cabe duda que es un fenómeno relativamente reciente, tomando en cuenta la evolución que ha tenido desde la época antigua. Y es relativamente reciente, ¿por qué? Porque es a partir del Renacimiento cuando van a ser el Estado moderno. Pero ya, el Estado moderno con una unidad territorial y oficial. O sea que ya se va a definir el Estado territorialmente, lo que es cada uno de los estados que conforman los llamados estados modernos. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No, licenciada. Gracias. No, gracias. Gracias. Bueno, sin embargo, hay algunas naciones, como por ejemplo Estados Unidos e Inglaterra, en los que ellos no utilizan mucho el término Estado. ¿Por qué? Ellos lo cambian por gobierno o sistema político. Ellos no hablan, por ejemplo, como decimos, el Estado de Guatemala, el Estado, etcétera. Ellos hablan más que todo el sistema político de los Estados Unidos. Hablan del gobierno de los Estados Unidos. Pero al final, pues, están delimitados territorialmente y no cabe duda de que también forman un Estado. Sin embargo, el término de Estado, más que todo, se asocia con una movilización política que se dio en los siglos XIX y XX. O sea que ahí fue evolucionando, fue cambiando, y que es lo que da la característica, que cada uno de los estados tiene sus propias instituciones, tiene su propia constitución, tiene sus leyes propias. Sin embargo, en esos nuevos estados modernos, digamos, entonces ya vamos a encontrar nuevas instituciones políticas, como por ejemplo partidos políticos, grupos de presión, medios de comunicación, ya van evolucionando, ya se va involucrando prácticamente el resto de la sociedad. Se recuerdan que el día anterior les hablaba de sociedad y que la sociedad prácticamente del estado de Guatemala, ¿quiénes somos? Todos los guatemaltecos. O sea que todos los que vivimos en este territorio de Guatemala conformamos el estado de Guatemala. Indudablemente, el estado somos todos los que habitamos aquí en el territorio de Guatemala. Sin embargo, existen de repente otro término, como por ejemplo la nación. Pero cuando se habla, por ejemplo, la nación de Guatemala. Pero la nación, ¿qué es? Es algo relacionado con lo ético-social. Una comunidad basada en el hecho de nacimiento. Nacimos en Guatemala, tenemos la nacionalidad guatemalteca. Tenemos la nacionalidad guatemalteca, pero somos parte del Estado de Guatemala. Y por ejemplo, cuando hablamos con el término de nación, la nacionalidad de donde hemos nacido, ¿qué tenemos en común? Indudablemente tenemos tradiciones familiares y tradiciones de toda la población. Tenemos una formación social y jurídica. Tenemos una herencia cultural propia de quienes habitamos el territorio de Guatemala. Nacimos en el territorio de Guatemala. Sin embargo, ustedes han visto, han notado que dentro del territorio de Guatemala tenemos una herencia cultural común para todos, pero que cada sector, cada área va adquiriendo algunas características muy peculiares dentro de su cultura, pero que en su conjunto, definitivamente, todos somos una comunidad. Somos una comunidad de personas que tenemos una misma historia, que tenemos que apreciar ese valor a nuestro pasado, pero tenemos que conocer nuestro pasado realmente porque somos parte de quienes vivimos aquí en el territorio de Guatemala, tenemos la nacionalidad guatemalteca y por lo consiguiente somos parte del Estado de Guatemala. Sin embargo, sabemos también que tenemos dentro del cuerpo político, dentro de la sociedad política que conformamos, tenemos nuestras propias leyes. Somos una sociedad humana total que busca en un momento dado, se supone, un bien común. Vamos en busca todos de un bien común. Somos una sociedad fundada en lo que es el pueblo, lo que es la sociedad, en lo que es un todo. ¿Se recuerdan que ya les hablaba yo que la sociedad es un todo? Pues definitivamente, si la sociedad es un todo,
El Estado de Guatemala es todo un todo, que está definido indudablemente como lo que es el Estado, en la cual, en el Estado que encontramos, un grupo de personas, un conglomerado de personas, un conjunto de personas con sus propias instituciones, que lo que buscan es regular todo lo que concierne al beneficio de la sociedad. Ahora bien, indudablemente que si lo vemos, acorde a lo que dice la Constitución de la República de Guatemala, si tiene alguno la Constitución por ahí, puede consultar, esto se los voy a leer literal porque es lo que dice la Constitución, en el título 3, que corresponde al Estado, capítulo 1, dice el Estado y su forma de gobierno, capítulo 140, Estado de Guatemala. Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Así lo dice la Constitución. O sea que eso es lo que se entiende por el Estado de Guatemala. Republicano, ¿por qué? Porque en 1847 se decretó la República, Guatemala ya como una república. Democrático, porque se dice que vivimos dentro de democracia, estamos desarrollándonos dentro de lo que es la democracia. Y representativo, porque se nombran autoridades que las nombra el pueblo, lo que les decía con anterioridad. ¿Y quién es el pueblo? La sociedad de Guatemala. Sin embargo, dentro de un estado, ¿qué es lo que hay? Está la soberanía. Y eso lo dice el artículo 141, donde dice: la soberanía radica en el pueblo, quien la delega, por eso es representativo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. Lo que les he mencionado con anterioridad, que eso es lo que está el poder dividido en los tres: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y luego agrega: la subordinación entre los mismos es prohibida. ¿Se recuerdan que se los he mencionado? Porque si acatamos lo que dice la Constitución, los tres tienen que trabajar conjuntamente. Sin embargo, aquí se cumple aquello que dice: el papel todo lo aguanta. Porque aquí dice: la subordinación entre los mismos es prohibida. Y siempre eran subordinados los tres poderes. El ejecutivo contra el legislativo contra el judicial contra el ejecutivo. Entonces resulta que aquí los tres están subordinados. Entonces, si lo vemos desde ese punto y desde lo que dice la Constitución, ¿cómo puede salir adelante Guatemala si las mismas autoridades no se ponen de acuerdo? Pero no nos extrañe que por el tipo de autoridades que hemos tenido, ellos mismos tampoco no conocen la Constitución. Ellos también son ignorantes. Porque esto tienen que acatarlo. Y más donde dice que la subordinación entre los mismos es prohibida. ¿Prohibida qué quiere decir? Que no tienen que hacerlo. Pero lo hacen desde el momento que asumen. Luego dice, en el siguiente artículo, el 142, de la soberanía y el territorio. ¿Qué entendemos por la soberanía del Estado de Guatemala? De la soberanía y el territorio, el Estado ejerce plena soberanía sobre el territorio nacional, integrado por su suelo, su subsuelo, aguas interiores, el mar territorial en la extensión que fija la ley y el espacio aéreo que se extiende sobre los mismos. O sea, entendemos como soberanía el territorio de Guatemala, pero el territorio de Guatemala es su suelo donde caminamos, pero también es parte el subsuelo. ¿Cuál es el subsuelo? Para abajo, la explotación de minas que se lleva a cabo. Aguas interiores, todos los afluentes, todos los nacimientos de agua, etc. Mar territorial, ya vamos al mar, donde hay un límite. Cada estado tiene diferentes medidas, 3, 4, 2 kilómetros, dependiendo la situación geográfica. O sea, ya, pasado esa cantidad, ya entra en aguas internacionales. Y
el espacio aéreo, que también tiene un límite. Por ejemplo, los aviones que vuelan ya sobre espacio aéreo internacional, o sea que todos lo pueden utilizar. Cuando ya se va aproximando a su lugar de destino, entonces ya entra en espacio aéreo nacional. Si de repente se ve alguna nave que no es comercial o que es totalmente diferente, entonces ya está atentando contra la soberanía del Estado de Guatemala. Igual ustedes habrán escuchado que de repente dice, tomaron prisioneros, encontraron una embarcación de mexicanos pescando en aguas nacionales. Los toman prisioneros, ¿por qué? Porque están atentando contra la soberanía de Guatemala. Igual viceversa. Si algunos guatemaltecos se van al territorio de México, dentro de sus aguas nacionales, tienen que ser penalizados por la ley. Ahora, si están dentro de aguas internacionales, esas las pueden utilizar todos. Luego dice, la zona contigua del mar adyacente al mar territorial para el ejercicio de determinadas actividades reconocidas por el derecho internacional. Es parte de la soberanía. Y finalmente habla de los recursos naturales y vivos del lecho y subsuelo marinos y los existentes en las aguas adyacentes a las costas, fuera del mar territorial, que constituyen la zona económica exclusiva en la extensión que fija la ley conforme la práctica internacional. Ahí está. La Constitución lo dice. Y ahí está lo que es el Estado de Guatemala. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que representa el Estado? ¿Y qué es? Tenemos nuestra soberanía, nuestra propia soberanía. ¿Y qué es? ¿Qué forma parte del Estado de Guatemala? Ahí les decía, suelo, subsuelo, aguas interiores, aguas internacionales y espacio aéreo internacional. Internacional que todos, nacional el que tenemos definido. Como les digo, aquí está contemplado en la Constitución de la República de Guatemala. Ahora bien, para saber eso, ¿qué tenemos que hacer? Conocer nuestra Constitución. Lamentablemente, ya se los he mencionado, nuestra educación es deficiente y no se nos enseña esto tan básico. Porque eso deberían de enseñarse desde la preprimaria, la primaria, el diversificado. No se nos enseña, pero lo primero que tenemos que conocer es nuestra Constitución, porque ahí tenemos nuestros derechos, pero también tenemos nuestras obligaciones. Sin embargo, como les hablaba, dentro de esa soberanía está lo que es la nacionalidad, ya les decía, quienes nacen en un determinado territorio. Sin embargo, hay casos, por ejemplo, de doble nacionalidad o bien de expatriación que le permite a una persona ser miembro, por ejemplo, de otros estados. También hay personas, por ejemplo, que pertenecen a un estado en forma exclusiva, pero también puede hacerse por parte de una herencia religiosa. También, si vemos, por ejemplo, aquí, siempre en la Constitución de la República de Guatemala, en el capítulo 2, en el artículo 144, nos habla de nacionalidad. Dice, nacionalidad de origen. Son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves y aeronaves guatemaltecas, y los hijos de padre o madre guatemalteco nacidos en el extranjero. Se consideran los hijos de funcionarios diplomáticos y de quienes ejercen cargos legalmente equiparados. A ningún guatemalteco de origen puede privársele de su nacionalidad. O sea, que no se le puede decir, hoy la tiene, mañana no la tiene y pasado tal vez. No, nacimos aquí, tenemos la nacionalidad guatemalteca. Pero luego dice en el artículo 145, nacionalidad de centroamericanos. También se consideran guatemaltecos de origen a los nacionales por nacimiento de las repúblicas que constituyeron la Federación Centroamericana. Constituyeron en el pasado la Federación Centroamericana. Si adquieren domicilio en Guatemala y manifestaren ante autoridad competente su deseo de ser guatemalteco. En ese caso podrán conservar su nacionalidad de origen sin perjuicio de lo que se establezca
en tratados o en convenios centroamericanos. ¿Por qué hace referencia a la Federación Centroamericana? Les voy a dar una explicación así rapidita, solo para que comprendan bien. Porque no me puedo parar ahí. Porque eso es parte de la historia. Todos sabemos, llegaron los españoles a la América, Pedro Alvarado a Guatemala, y fundó la ciudad de Guatemala en 1524. Nace la ciudad de Guatemala y se le da el título del Reino de Guatemala, o capitanía general de Guatemala. Pero ¿quiénes conformaban el Reino de Guatemala? Los territorios: sur de México, Chiapas, Soconusco, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Ahí era el Reino de Guatemala. Las autoridades centrales, quienes tenían el poder político, donde residían aquí en la ciudad de Guatemala. Bueno, primero, allá en la antigua, en el Valle de Pencho, y luego se trasladaron aquí con los terremotos, y aquí se mantuvieron, aquí se dio la independencia, y aquí se creó la república. Bueno. Sin embargo, en el momento que nace el Reino de Guatemala, se da durante toda la dominación española. 1821, septiembre, se declara la independencia de España, y quienes independizan los territorios que conformaron el Reino de Guatemala: Chiapas, Soconusco, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Lamentablemente, la incapacidad de quienes asumieron el gobierno por no sentirse capaces, ¿qué hicieron? Se adhirieron a México. Entonces, 1821, la independencia. 1822, la anexión de Centroamérica a México. Posteriormente, al año siguiente, en 1823, se lleva a cabo la desanexión al territorio mexicano. Y finalmente, en 1824, deciden conformar una federación. ¿Por qué? Estados Unidos se independizó y conformó una federación. A la fecha, es un gobierno federativo. ¿Por qué? Porque tiene una constitución general y aparte cada estado tiene su constitución. Claro, punto de partida, la Constitución Federal. Pero ustedes habrán notado que de repente algún estado tiene algunas leyes particulares. ¿Por qué? Porque son leyes que son creadas para cubrir las necesidades, las expectativas, las demandas de los habitantes de aquel estado. En el caso de México, México también es una federación. Cuando Guatemala, después de la desanexión, decide que van a conformar una federación, ¿quiénes la van a conformar? Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Por eso habla aquí en la Constitución de la nacionalidad de centroamericanos. Dice, también se consideran guatemaltecos de origen a los nacionales por nacimiento de las repúblicas que constituyeron la Federación Centroamericana. A eso se refiere. Ahora bien, antes, ¿quién había levantado? Carlos, creo yo. ¿Quién levantó la mano? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, con los centroamericanos? Digamos que acorde a lo que dice la Constitución, ahí es claro, donde dice guatemaltecos de origen a los nacionales por nacimiento de las repúblicas que constituyeron la Federación Centroamericana. Claro, si quieren venirse a radicar, no es cuestión de que digan yo quiero, no, se pueden venir, pero ¿qué tienen que hacer? Seguir un trámite, todo tiene un trámite. Otros son los que se vienen y se quedan aquí, pero no legalmente, y que en un momento dado transgreden las leyes de Guatemala y se les tiene que aplicar. Se les tiene que aplicar el orden. Que porque son centroamericanos, no por eso. Tienen que hacer un trámite para tener la nacionalidad guatemalteca, pero sí perder su propia nacionalidad. Por ejemplo, vienen de Costa Rica, pueden tramitar la nacionalidad guatemalteca, pero siguen manteniendo también su nacionalidad costarricense. ¿Alguna pregunta? No, licenciada. Bueno, entonces, todo ello que forma parte de lo que es definitivamente el Estado de Guatemala. Que el Estado está circunscrito dentro de su territorio.
dentro de los límites de su territorio. Sabemos que el Estado de Guatemala tiene límites con México, Salvador, Honduras, con el Pacífico, y la situación esa que todavía no termina de aclararse con el territorio de Belice y parte del Atlántico. Mínima, pero tiene parte del Atlántico. Pero eso es lo que está demarcado, los límites del territorio que forma parte del Estado de Guatemala. También el Estado ocupa, no cabe duda, que se ocupa de los intereses generales, de lo que compete prácticamente a todos los que habitamos en este territorio, los que hemos nacido en este territorio, que pertenecemos a la nación de Guatemala. Y también el Estado, no cabe duda que es un grupo de personas, de individuos, que cumple con las funciones de forma permanente, puesto que vivimos aquí, y continua. Y también puede hacerse, por ejemplo, sobre las iglesias, sobre las universidades. Todo eso es parte del Estado de Guatemala, indudablemente. Ahora bien, si vemos, ¿qué quiere decir la palabra Estado? Un conjunto de todos los fenómenos sociales identificados con la sociedad. Y ayer lo vimos, la sociedad es un todo, pero dentro de ese todo, ¿qué encontramos? Grupos, clases, estratos, etcétera, de la sociedad. Dividida, no cabe duda que la sociedad está dividida, pero en realidad es un todo. ¿Y ese todo qué es? El Estado. En este caso, para más claridad, el Estado de Guatemala. Sin embargo, también cuando hablamos del Estado, el Estado significa el conjunto de todos los órganos que conforman el gobierno. Ahí está, los tres poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El Estado, quienes tiene que tener autoridades, quienes desempeñan el poder político del Estado de Guatemala y que tienen poder sobre todo el territorio, sobre todo el pueblo. Y por lo consiguiente, todos tenemos el documento legal que nos rige, que es la Constitución, conjuntamente con todos aquellos órganos de gobierno establecidos por las autoridades, establecidos en la Constitución, pero que lo tienen que desempeñar, que ejecutar las autoridades que van asumiendo el poder político. O sea que el Estado prácticamente es una comunidad nacional caracterizada por su pasado, porque todos tenemos el mismo pasado, y por una unidad que nos lleva a lo que somos los guatemaltecos, el Estado de Guatemala, con nuestra propia soberanía. Y que definitivamente dice que la soberanía radica en el pueblo. Y el Estado, no cabe duda que se concibe como un monopolio de las leyes y también del uso de las fuerzas públicas. Las fuerzas públicas se le asignan a determinado grupo de personas y que en un momento dado estas fuerzas públicas tienen sus diferentes medios de coacción, tienen cómo hacer aplicar la ley, y que realmente el Estado es el poder político organizado en una colectividad de seres humanos, los que vivimos en este territorio de Guatemala o en un territorio cualquiera, con nuestras propias autoridades, nuestras propias reglas de derecho, y persigue la finalidad, como les decía, el bien común de todos los habitantes, de todos los que formamos, en este caso, la comunidad de Guatemala. Sin embargo, tenemos nuestras propias leyes. Ahí está la Constitución de la República de Guatemala. Como ciudadanos que somos, como guatemaltecos por nacimiento, ¿qué tenemos que hacer? Acatar todas esas leyes, cumplir con esas leyes. De no cumplirlas, hay una penalización. Dice pena, ahí está la ley y hay que aplicar la ley. Y ya les mencioné lo que corresponde al territorio, lo que es el Estado de Guatemala,
Claro, todos nosotros somos, porque muchas veces se dice, por ejemplo, el Estado, por ejemplo, el día tal no van a trabajar los trabajadores del Estado. Y lo asociamos únicamente con quienes trabajan dentro de como trabajadores de quienes tienen el poder político. Pero al final, el Estado somos todos los guatemaltecos. Lo único que se tienen esas dos concepciones. Por ejemplo, los trabajadores del Estado lo asociamos únicamente con quienes están dentro de lo que conforman los tres poderes del Estado. Se nos excluye a los demás, pero todos los demás somos parte del Estado y conformamos parte del Estado de Guatemala. Ya les decía, por nacimiento tenemos la nacionalidad, por pueblo, porque en realidad el pueblo del Estado de Guatemala, ¿quiénes son? Toda nuestra sociedad, todo ese conjunto de personas que vivimos dentro del territorio denominado Guatemala. Y que todos tenemos las mismas leyes. Todos tenemos, todos constituimos parte de lo que es el Estado de Guatemala. Asimismo, tenemos nuestra propia, somos una población general, tenemos nuestras costumbres, tenemos nuestras tradiciones comunes e iguales, unas con alguna variante, dependiendo el sector de la República de Guatemala. Pero aún con unas variantes, todos formamos parte del Estado de Guatemala. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Comentarios? No les... Bueno. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, la nacionalidad se determina por el derecho de sangre. Que el derecho de sangre al final es que estamos dentro de este territorio, porque tenemos la nacionalidad por parte de nuestros padres guatemaltecos, pues por eso se habla del derecho de sangre que tienen nuestros padres. Asimismo, por ejemplo, el derecho del suelo, que está determinando la nacionalidad de lo que tiene definido como el territorio de Guatemala. Y también por el derecho de domicilio, puesto que radicamos aquí, somos personas que radicamos aquí, tenemos la nacionalidad, vivimos en este pueblo y por lo consiguiente forma parte del Estado de Guatemala. Y que eso, como les decía hace un momento, es lo que está contemplado en la Constitución de la República, en lo que se refiere específicamente al Estado. O sea que el Estado, si nos damos cuenta, el Estado no solo somos los que estamos dentro de él, sino que también es la esencia de lo que es lo político. La política entendida como la lucha del poder, que es lo que estamos viendo ahorita. Y el Estado como un lugar donde va a situarse el poder. Por ejemplo, ahorita, el proceso electoral. Ya la Constitución dice que todos aquellos que aspiran a la presidencia o a un funcionario, presidencia o legislativo, ¿qué tienen que ser? Guatemaltecos de origen, o sea, haber nacido aquí. Y la Constitución es clara. Asimismo, ¿por qué? Porque quienes son de origen saben, conocen el territorio. Se supone que conocen la problemática, ¿va? Si van en busca del poder político. ¿Y a quién tienen que proyectarse? ¿A quién tienen que dirigirse, ayudar, sacar adelante? A la sociedad, a nuestra sociedad. Lamentablemente, como ya hemos visto, aquí no existen políticos, realmente políticos con una ideología. Aquí son personas que quieren llegar al poder, ya lo hemos visto con anterioridad, se los mencionaba también en la clase anterior, y como quieren llegar al poder, entonces sí se acuerdan que está todo un pueblo. Ya vimos, toda esa comunidad que es el pueblo, toda una sociedad, todos los guatemaltecos, entonces, ¿cómo? La misma Constitución nos está diciendo que ¿quiénes tienen la ciudadanía? Eso aparece en el capítulo 2, en el artículo 47. Se los he mencionado, pero ahorita se los voy a leer literal. Son ciudadanos los guatemaltecos mayores de 18 años de edad. Los ciudadanos no tendrán más limitaciones que las que establece esta Constitución y la ley. Ahí es claro.
Entonces, los que somos ciudadanos, tenemos que cumplir. ¿Con qué? Con elegir a nuestras autoridades. Entonces, para elegir a nuestras autoridades, así buscan a todo el pueblo. Ahí sí buscan a toda la sociedad. Y ahorita, ¿se han fijado que ahorita el Tribunal Supremo Electoral está convocando a todos los mayores de 18 años, que ya son ciudadanos, que se empadronen para poder ir a emitir su sufragio? Pero como no se nos educa, llegan a los 18 años, hay que alegre, hay que cumplir los 18, que alegre, voy a ir a sacar mi DPI, no me va a servir para nada, pero lo voy a sacar. No se nos enseña qué es el ciudadano, cuáles son las obligaciones de un ciudadano, qué es lo que tenemos que hacer por nuestra nación, por nuestro pueblo, por nuestra sociedad, por nuestro Estado. Sin embargo, dentro del Estado hay que tomar en cuenta que únicamente el Estado, quien designa las autoridades que pueden llevar a cabo la violencia física y legítima, es la Policía Nacional. Son los únicos que podrían utilizar armas. Y que está permitido acorde a lo que dice la Constitución de la República de Guatemala. ¿Para qué? Para defender a la ciudadanía, para defender a quienes conformamos el Estado de Guatemala, a quienes vivimos dentro del Estado, nos tienen que proteger. Y para proteger, ¿qué tienen que hacer? La Constitución lo permite, utilizar la violencia física, que es utilizada legítimamente. Sin embargo, aquí vemos, en Guatemala, por ejemplo, aquí todos, ante la inseguridad, ¿cuántos guatemaltecos no se agencian de armas? Y en un momento dado, ¿qué es lo que hace? Aplicar la ley a su propio entender, puesto que no hay una respuesta positiva de las autoridades. Ustedes se han dado cuenta que en determinado momento, algunos que han estado por el Ejecutivo, que han tenido el cargo de la primera magistratura de la República de Guatemala, son los presidentes, ante la inseguridad, ¿qué es lo que dicen? Que van a sacar al ejército para que nos dé protección y seguridad a los guatemaltecos. Pero eso no es el papel del ejército. El papel del ejército es defender la soberanía. Y ya se los dije hace un momento. La soberanía, ¿qué es? La que radica en el pueblo y defender nuestro territorio. No dar seguridad al pueblo, a la sociedad. Esa es responsabilidad de quienes tienen el poder político. Y se han dado cuenta que cuando han sacado al ejército ha habido muchas críticas, positivas y negativas, por supuesto. Con tal de tener seguridad, pues no importa quién sea, pero no es para lo que está el ejército. Ahí está la diferencia. Y por eso es que no se permite y se critica mucho. Sin embargo, en el poder del Estado, ¿qué encontramos? Las instituciones políticas, que son las que van a tener la responsabilidad de sacar adelante al pueblo de Guatemala. Allá va esa gran cantidad de candidatos. ¿Será que realmente tienen como meta sacar adelante la sociedad de Guatemala, el pueblo de Guatemala? Cumplir con las demandas, con las exigencias, con las carencias que manifiesta la sociedad. No. Ellos lo que quieren es llegar al poder. Y ya en el poder, lo demás viene sobrando. Y se olvidan de la sociedad. La sociedad únicamente para poder llegar al poder. Y resulta que durante los 4 años se está pidiendo, diferentes sectores de la población están pidiendo, demandando respuesta de aquellas promesas que se hicieron y que nunca llegan. En promesas se quedan. Vemos, por ejemplo, entre las grandes carestías que tenemos, la gran problemática, la desnutrición. ¿Se acuerdan que Otto Pérez hablaba de hambre cero? ¿Pero qué hizo por eso? Nada. Y el corredor seco sigue incrementándose. La desnutrición aquí en Guatemala va en aumento. El analfabetismo va en aumento. Y si nos ponemos a enumerar, es la que nunca terminamos. Pero las autoridades, definitivamente, tenemos autoridades generales, los 3 poderes del Estado. Tenemos cada departamento, recordemos que tiene sus representantes ante el legislativo, pero se olvidan
Cada departamento tiene su gobernador, tiene sus alcaldes, tanto en la cabecera departamental como en los municipios. ¿Pero qué hace? Lamentablemente, ahorita lo que va a la orden del día es la corrupción. Y la corrupción, ya no hay ni por dónde tomar lo que no les pertenece. ¿Alguna pregunta? No. ¿Se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta cómo estamos en temas específicos, pero que los he venido trayendo durante todo el contenido programático? Que lo ponemos como un tema específico, pero realmente todo tiene relación. La política, va íntimamente relacionada, no son hechos aislados. Puesto que hablamos de política, hablamos de poder, hablamos de Estado, hablamos de sociedad, todo va íntimamente ligado. Y hablamos de nuestra... Y como les decía, aquí en su documento van a encontrar ejemplos, solo comparativos con alguna que otra nación. Pero yo hago ejemplos y hago alusión a los ejemplos de aquí, de Guatemala, que es lo que nos interesa. Es donde estamos, es donde vivimos, es donde estamos padeciendo estas malas elecciones de quien va a desempeñar el poder político del Estado de Guatemala. ¿Hay preguntas? No, licenciada, gracias. No, Bueno, licenciada, gracias. Bueno, si no tienen preguntas, ya ven que les hablaba hace un momento de lo que era dentro de las formas de organización del Estado, el modo federalista. Les ponía el ejemplo de Estados Unidos, de México. Guatemala trató con la formación de la Federación Centroamericana, pero no funcionó. Lamentablemente, Centroamérica nació unida, pero Centroamérica no puede vivir unida. ¿Cuántos intentos se han hecho? Cantidades. Desde que se dio la independencia. Ya les mencionaba. Guatemala no puede vivir unida. Sin embargo, nacimos unidos. Somos Centroamérica. Sin embargo, dentro de las diferentes formas está la forma federalista. Como les decía, un gobierno federal y luego cada estado tiene sus propias autoridades. Luego el estado centralista, en que hay una sola constitución, hay un poder legislativo, un poder judicial y aparte están, como les decía hace un momento, las autoridades locales, las de los departamentos, los municipios, y cada uno va a elegir, ahorita vamos a elegir todos, el gobernador no, el gobernador lo designa el ejecutivo, pero tenemos nuestras propias autoridades, tenemos nuestras autoridades municipales. Luego la Constitución de la República, ya les mencionaba, y les leí todo lo concerniente a lo que era el Estado. Y definitivamente eso está contemplado en la Constitución de la República de Guatemala y tenemos que cumplir con ello. Sin embargo, está el representativo, la forma republicana. Por ejemplo, ya yo les mencionaba en el artículo de lo que era el Estado, que tenemos un gobierno republicano, les mencionaba, porque Guatemala se decretó como una república democrático, porque supuestamente vivimos en democracia, una democracia a conveniencia de las autoridades, y representativo, porque según lo establecido por la Constitución de la República de Guatemala, cada 4 años designamos representantes, una responsabilidad de todo ciudadano guatemalteco, pero que lamentablemente no cumple el 100%, y el porcentaje que acude es el que le da la representatividad a quienes nos van a gobernar. Y no solo la representatividad, sino la legalidad a aquellas personas que asumen la presidencia del Estado de Guatemala. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, no tenemos todavía calendario de exámenes, pero yo sí les sugiero que ahorita que están comenzando, que se sienten emocionados porque están estudiando la carrera a la cual hicieron un montón de actividades para llegar a donde están ahorita, comiencen a estudiar. Yo ahorita ya llevo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, estoy en el capítulo 4. Comiencen a estudiar. Y todos los cursos ya van avanzando. No lo dejen para un día antes. Empiecen, ya que tenemos tiempo. No les digo que tengamos un mes, porque de repente cuando menos sintamos, allá va.
la calendarización de cómo se van a llevar a cabo los exámenes. Sin embargo, yo en su momento ya les voy a decir cómo voy a hacer el examen para que ustedes tengan poco más o menos una idea de cómo se va a llevar a cabo esa prueba, ese primer examen parcial. Si no tienen preguntas, entonces aprovechen sus fines de semana, empiecen a estudiar poco a poco para que no se les junte todo, no vayan a dejarlo todo para una noche antes, porque eso es mentira que van a estudiar. Ahí lo que van a hacer es calentar. Y recuerden que calentar no es estudiar. Estudiar es primero leer, analizar, interpretar, comprender aquello que están leyendo. Si lo han comprendido, han estudiado. Si no, si solo leen, eso no es estudiar. Bueno, si no tienen nada, ninguna pregunta, feliz noche para todos. Estamos la siguiente semana siguiendo con el desarrollo del contenido programático. Feliz noche. Nos quedamos listos. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Buenas noches a todos.